¿Qué tal? Bienvenidos a esta cápsula jurídica. Hoy quiero conversar un momento con ustedes respecto de un tema que compete a los abogados, que es la argumentación jurídica. Y partimos de una premisa: ¿para qué se argumenta? ¿Por qué se argumenta? Vamos a ver que en las diversas actividades del jurista se requiere de la argumentación y se requiere de tener como base a la norma jurídica para poder generar precisamente el argumento que la consolide, que la aplique, que la modifique. Entonces, desde este punto de vista, comenzamos con la idea de por qué se debe argumentar. Se argumenta porque precisamente la norma jurídica es una textura abierta, en el sentido de que puede tener varias interpretaciones. Es decir, está muy relacionado entonces el concepto de la interpretación jurídica con el concepto de la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque si yo voy a interpretar la norma, pues lo que pretendo es desentrañar el significado de la norma. Y para poder desentrañar este significado, para poder dar un sentido, pues necesito argumentar. Es decir, darle un contenido, darle un contexto, darle un significado precisamente en la argumentación. Y vamos a poner algunos ejemplos para que quede de una forma muy gráfica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de argumentación jurídica? ¿No? Por ejemplo, un reglamento de tránsito, que es una norma jurídica, puede establecer que queda prohibido a los vehículos circular por parques urbanos, ¿no? Si leemos una norma jurídica así, en este sentido, ¿cómo podríamos interpretarlo, ¿no? Si la norma menciona prohibición de vehículos en parques urbanos, pues habría que definir los conceptos, ¿no? Para saber, primero, que la norma está prohibiendo determinada conducta. ¿Cuál? Pues la de circular en un parque urbano. ¿A quién? A los vehículos, ¿no? O a quienes porten vehículos. Ya desde ahí hay una posible inconsistencia, pero cuando hablamos de vehículos, ¿de qué estamos hablando? ¿De un automóvil? ¿De un vehículo automotor? ¿Estamos hablando de una motocicleta? Porque también una bicicleta es un vehículo, también una carriola es un vehículo, un triciclo es un vehículo. Entonces, fíjense cómo queda inconsistente el texto de la norma jurídica y es necesario interpretar. Y si yo le quiero dar un significado en el sentido de que, bueno, la norma jurídica al referirse a un reglamento de tránsito para vehículos automotores, entonces está refiriéndose a la prohibición que tienen estos vehículos denominados automóviles de circular en un parque urbano. Estoy creando argumentos para poder interpretar y darle validez a la norma jurídica. Otro ejemplo, pudiéramos decir, en la figura de la prescripción adquisitiva o usucapión, ¿verdad? Se requiere para ejercitar la acción correspondiente a quien demuestre justo título. ¿Y qué cosa es un justo título, diríamos? ¿Cómo podemos desentrañar ese sentido? El justo título es una escritura pública debidamente registrada ante el registro público de la propiedad. El justo título es una constancia de registro ante el registro agrario. Es un documento privado, es la declaración de dos testigos, es un comprobante de pago de gastos. Cuando la norma jurídica no establece mayor claridad, pues es necesario interpretar, y para poder demostrar que una interpretación es válida, sin duda se requiere de la argumentación. Pero no solamente argumentamos sobre normas jurídicas, también nos basamos en normas jurídicas para poder generar argumentos. Por ejemplo, en un procedimiento de carácter penal, podemos nosotros argumentar desde los hechos. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes que queremos acreditar el delito de homicidio. El tipo penal establece que el que prive de la vida a otro comete delito de homicidio. Entonces, lo que requerimos demostrarle al juez es que existe entre el sospechoso un vínculo jurídico y el hecho, que es la privación de la vida de un individuo. Y para esto requerimos de pruebas que demuestren que la persona que estamos imputando es quien ocasionó el hecho que estamos señalando. Para esto requerimos argumentar. Entonces, este es otro caso de argumentación jurídica desde los hechos, desde las pruebas que se aplican en un procedimiento.
Otro caso ponemos respecto de la norma jurídica. Existe prohibición en las leyes electorales para que los candidatos y los partidos pues hagan comerciales donde se den a conocer, donde soliciten el voto, donde pues hagan proselitismo en determinadas épocas, ¿no? Que puede ser antes de una campaña electoral, que puede ser en los días previos a la elección, etcétera, ¿no? Entonces, está prohibido que los candidatos o partidos hagan comerciales promocionales de una figura, de un partido, de una postura. Sin embargo, los noticieros, que son los medios que se dedican pues, a dar información al público, pues no suspenden las noticias. Las noticias pues, son los hechos que se informan al público. Entonces, si la ley electoral prohíbe hacer un comercial electoral en donde se promueve un candidato o partido, pero no existe la prohibición de hacer una nota informativa, cuando un medio hace una nota informativa pero se refiere directa o indirectamente a un candidato o partido, ¿está entonces violando la ley? Bueno, pues este es un hecho que llega a los tribunales electorales y un hecho que tiene argumento a favor y argumento en contra. Entonces necesitamos argumentar, tomando en cuenta la norma, tomando en cuenta los hechos jurídicos, para poder demostrar la postura que requerimos para poder sustentar precisamente la premisa que buscamos en la argumentación y que en ocasiones puede ser ambivalente, ¿verdad? Una nota informativa respecto del acontecer de un partido político, pues puede ser interpretada como comercial o puede ser interpretada simplemente como una información a la que también tenemos derecho los ciudadanos a acceder, ¿verdad? Este sería un caso. Para el filósofo y jurista Dworkin, la interpretación nos sirve para resolver diferencias, es decir, para poder ponernos de acuerdo, para poder convencer al otro, para poder llegar a un nuevo significado de la realidad, de los contenidos, de los contratos, ¿no? Dworkin nos pone un ejemplo. Dice, todos sabemos qué es un asalto en una pelea de box. Todos sabemos lo que es un asalto, ¿no? Cuando se enfrentan dos combatientes, ¿no? Sin embargo, no todos estamos de acuerdo sobre quién es el ganador de un asalto. Entonces, para poder establecer quién es el ganador de un asalto, pues necesitamos de argumentación, porque inclusive pues podrá designarlo la autoridad arbitral del boxeo quién es el ganador, pero el público no está de acuerdo. Entonces puede haber argumentación alrededor de un asalto para determinar quién es el ganador, ¿no? La argumentación también nos sirve naturalmente para rechazar el autoritarismo, la imposición. Y no nos estamos refiriendo propiamente a la imposición política o a la imposición de la autoridad. Nos estamos refiriendo al autoritarismo de la propia norma jurídica. Es decir, como ustedes saben, la norma jurídica es coercitiva, en donde se puede hacer forzoso el cumplimiento de la norma. Sin embargo, también esta facultad de coacción es excepcional. Lo que se busca en una normalidad jurídica es que las personas cumplan voluntariamente con la norma. Entonces se requiere del convencimiento de las personas para el cumplimiento de la norma jurídica. Este convencimiento del cumplimiento de la norma jurídica se logra también a través de la argumentación, ¿no? Esto lo podemos ver también claramente en el proceso legislativo. En el proceso legislativo, por ejemplo, un diputado tiene facultad de iniciativa y puede establecer y proponer un dictamen que establece la reforma, la adición o bien una nueva legislación. Bueno, una vez que se presenta para su aprobación, bueno, pues el primer punto del proceso legislativo es la discusión. La discusión naturalmente debe ocupar la argumentación jurídica. Si los legisladores van a aprobar o no una norma jurídica, pues deben argumentarla jurídicamente. Y entonces ahí es donde se va a aplicar también la argumentación jurídica para poder demostrar
determinada necesidad, determinado punto, la implementación, la modificación de una norma a través de argumentos que tiendan al convencimiento de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que debiera ser, no lo que ocurre con algunos legisladores que, como no saben argumentar, pues denostan, ofenden, se pelean, etcétera, ¿no? Pero bueno, entre los juristas no debe ocurrir así. La argumentación nos sirve para poder convencer, para poder demostrar, para poder generar el cumplimiento natural, el cumplimiento voluntario de la norma jurídica, ¿no? Y finalmente quiero también terminar con otra idea sobre argumentación jurídica. También se puede, en materia de argumentación jurídica, argumentar desde la realidad social, ¿no? Partimos de ella. Y les voy a poner un ejemplo. En el año 2000 fue reformado el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca. Antes de la reforma del año 2000 al artículo 20 de esa Constitución, se establecía, como en muchas constituciones, un principio sobre cumplimiento de la norma, que estriba así: la ignorancia de las leyes no exime su cumplimiento. Esto quiere decir que la ley siempre se aplica. Sin embargo, como ustedes saben, Oaxaca es el estado de nuestra república que mayor población indígena tiene. En consecuencia, esta población indígena vulnerable no conoce, no tiene la educación, todavía hay grados de analfabetismo, de hecho desconoce la ley, y es en esta vulnerabilidad quien más afectado se ve por el incumplimiento de la norma. Dado que no podía generarse una igualdad en materia jurídica, se llevó a cabo desde la realidad que lo único que estaba haciendo ese principio en el estado de Oaxaca era ahondar la diferencia entre una clase culta, civil, conocedora de los derechos, y una clase paupérrima, analfabeta, que desconocía. Ahondaba la diferencia con esta supuesta disposición de igualdad. Entonces, precisamente a raíz de esa realidad, se reforma el artículo 20 de la Constitución del Estado de Oaxaca para establecer ciertas excepciones en donde se conserva este principio de que la ignorancia de las leyes no exime su cumplimiento, pero los jueces podrán eximir de las sanciones derivadas de este incumplimiento cuando se demuestre la ignorancia de alguna de las partes, el abuso, etc., ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo la realidad, claro, con la argumentación de quienes propusieron esta reforma, logró transformar a la norma jurídica. Bien, pues dejamos aquí esta breve reflexión que espero que les sea de utilidad y me da mucho gusto saludarles. Estamos en contacto. Bienvenidos.